Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los conflictos en materia electoral. Fíjense que para hablar acerca de este tema tenemos que revisar en realidad tres tipos de leyes, y no es que más, pero yo creo que por el tiempo y de acuerdo al sílabo solamente vamos a ver tres, puesto que también tendríamos que ver el tema de el procedimiento en materia penal en el caso de los delitos en materia electoral. Pero bueno, vamos a ver muchísimas normativas. Las tres leyes que vamos a estar argumentando el día de hoy es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a estar viendo también la ley en materia de delitos electorales. Y por otro lado, vamos a estar viendo la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que básicamente aquí nos vamos a dar o vamos a poder comprender los juicios, los recursos y todos los medios procesales por los cuales un individuo en general, hablando de candidatos, ciudadanos, partidos políticos, se pueden conformar en la materia electoral. Pero antes de ver estos, antes de ver la ley general del sistema, pues vamos a lo más básico, que en este caso serían los delitos que tenemos aquí. Y por otro lado, las sanciones o conductas administrativas. Eso es algo muy importante. En materia electoral puedes tener dos tipos de sanciones. La primera de ellas es administrativa. Cuando tú tienes una falta administrativa, por obviedad, la autoridad, que en este caso es el INE, va a emitir una multa. En este caso, tendrá que ser cuantificable. En pocas palabras, se te va a designar una cantidad en específico que tendrás que pagar por llevar a cabo las conductas que ahorita veremos a continuación. En el caso de las faltas administrativas, pues simplemente es una multa y hasta ahí se acabará el problema. Pero en el caso de los delitos es diferente. En el caso de los delitos en materia electoral es diferente. Porque como ustedes sabrán, los delitos no van a recaer solamente en una multa. Los delitos tienen por consecuencia el llevar a cabo o el tener incluso en algunas salvedades, perder la libertad como sujeto, como individuo, por alguna conducta tipificada en este código, digo, en esta ley de materia de delitos electorales. Entonces, en realidad, estamos ante dos positivas o dos realidades completamente diferentes, probablemente conexas, pero con resultados también diferentes. Vuelvo a repetir, faltas administrativas, recaerá una multa. Delitos en materia electoral, pérdida de la libertad y en dado caso la reparación del daño, como ustedes sabrán en materia de delitos o en materia del procedimiento penal electoral. Entonces, vamos a ir por los primeros, nos vamos a ir en el tema de las multas. Yo creo que voy a quitar esto para que podamos observar un poco más. Y bueno, el tema de las faltas administrativas está tipificado a partir del artículo 441 ya en adelante. De hecho, el capítulo, como ustedes sabrán, dice sujetos, conductas sancionables y sanciones. Es decir, lo que en pocas palabras es que tengamos una resolución de esa naturaleza, eh, en cuanto a que pues estas conductas que vamos a ver a continuación pueden recaer literalmente en tener una multa. Ahora, vamos a verlo primero y de ahí ya comprenderemos quiénes son probables de que puedan cometer la comisión de alguna multa en materia electoral, de alguna sanción administrativa. Dice, en la sustanciación de los procedimientos sancionadores se aplicará supletoriamente en lo no previsto en esta ley, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la que tenemos aquí, pero no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver después. Y dice, obviamente si tú cometes alguna conducta, estos van a ser los procedimientos que te van a iniciar. Ahora dice lo siguiente, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley y tenemos la siguiente parte. Primero de ellos, los partidos políticos. ¿Quiénes son los que pueden cometer una conducta sancionable en materia administrativa? Pues los partidos políticos. Como ya hemos visto con anterioridad, pues los partidos políticos en realidad son entes de carácter público. ¿Por qué son entes de carácter público? Porque ustedes recordarán que con la reforma de 1996, que ya hemos hablado con anterioridad, estos sujetos o estos individuos, pues literalmente tienen presupuesto por parte de la federación, tienen presupuesto por parte de la federación.
Y al tener ese presupuesto por parte de por parte de la federación, pues también implica, en pocas palabras, que estén reportando en qué gastan el dinero que en este caso el Instituto Nacional Electoral les está dando anualmente. Entonces, por eso es que ellos, derivada de esa situación de ser entes de carácter público, pueden tener una responsabilidad en materia electoral, aunado, ¿no? Aunado a que pues ellos también generan proselitismo en materia política y tienen un fin de generar una corriente ideológica en el electorado por medio del cual pues estos puedan dar cierta simpatía a la ciudadanía. En el inciso B tenemos a las agrupaciones políticas, que estas también en realidad cambian. Las agrupaciones políticas son, en pocas palabras, aquellos grupos que pertenecen a un partido político como asociaciones, ¿no? Muchos de ustedes conocerán incluso, por ejemplo, en materia del PRI, ¿no? Si ustedes se acuerdan del priismo de hace mucho tiempo. El PRI en realidad lo que estaba generando es tener como que grupos políticos, ¿no? Teníamos a la CTM, que era la Comisión de Trabajadores de México, a la FROCROC, ¿no? Estos sindicatos que se fueron formando ya a principios del siglo XX, pues estas son las agrupaciones políticas, es decir, son grupos que de alguna forma pertenecen a un partido, pero que generan también su propia movilidad política. Entonces eso, pues al final de cuentas, genera también una agrupación afiliada y bueno, ellos también pueden generar una materia administrativa en materia electoral, una multa. Están por otro lado los candidatos y los aspirantes, precandidatos, candidatos independientes a cargos de elección popular, ¿no? Cuando tú eres un aspirante es porque vas a una elección interna y dentro de la elección interna también hay procedimientos, entonces cualquier conducta que se realice de manera ilegal obviamente va a tener que ser sancionable en esta materia. Y por otro lado, cuando ya eres candidato a una elección popular, el INE también te va a estar facultando dinero y por eso mismo también puedes cometer alguna infracción que esté tipificada en este apartado. Por consecuencia, pues serán sancionados con la multa correspondiente. Fíjense, los ciudadanos o cualquier persona física o moral, y aquí voy a recordar algo, no sé si ustedes se acuerden, por ejemplo, en la campaña de 2006, eso ya tiene mucho tiempo, que la Cámara del Comercio empezó a emitir algunos comerciales, pagó comerciales en los que no te decía por quién votar, pero sí te decían esos comerciales por quién no votar. Y si ustedes no recordarán, pues bueno, ahora les voy a acordar de esos comerciales cuando decían Andrés Manuel, un peligro para México. De acuerdo hoy en día a este tipo de conductas, pues es una sanción administrativa. En aquellos años del 2006 no se contemplaban estas acciones, pero ahora sí se contemplan. Y bueno, es por eso que no vimos spots similares en la campaña del año 2018 con Andrés Manuel como sí sucedieron en el año 2006. Pero eso tiene una explicación, porque ahora la ley sí logra nombrar a estos como infracciones en materia electoral. Los observadores electorales o las organizaciones observadoras electorales, ustedes recordarán también que eh, en el momento de que están la votación, cuando ya van a generar el escrutinio de los votos en cada sección, um, en ese sentido, podremos decir que cada partido político da un observador electoral en cada casilla electoral. ¿Por qué se dan estos observadores electorales? Es muy sencillo. Porque cada partido también tiene que dar certeza de que en cada casilla se lleven a cabo los procesos o procedimientos conforme a la ley o conforme a derecho. Es decir, en pocas palabras, son como que los vigilantes de cada partido político para que, en pocas palabras, eh, se lleve a cabo la legalidad de los actos en aquellos comicios. Pero ellos
en el momento de su participación, pues también pueden generar problemas, también pueden generar algunas infracciones administrativas y bueno, pueden dar lugar a una multa en dado caso. Por otro lado, tenemos a los ciudadanos o cualquier persona física o moral. Compañeros, tanto nosotros, aunque no pertenezcamos a un partido, o bien una persona moral es una empresa, una sociedad mercantil, asociación civil o sociedad civil, cualquiera que fuera el caso, pues también puede enfrentar un problema pues bastante grave, sobre todo en este tipo de aspectos, ¿no? Cuando ya hablamos de materia electoral, no importa, aquí vuelvo a repetir, no importa que no pertenezcas a un partido o alguna agrupación, no importa. Simplemente por cometer una conducta que ahorita veremos, pues puedes tener una responsabilidad bastante grave. Eh, Autoridades o servidores públicos, es obvio que ellos también van a tener responsabilidad, sobre todo porque ellos van a tener una responsabilidad, sobre todo porque, pues en pocas palabras, lo que van a tener es una una comisión de organizar los comicios. Por lo tanto, también al tema de organizar, ellos cuentan con información clasificada o pueden tener ciertas facultades el día de la elección que un ciudadano común y corriente pues no va a tener, es obvio, ¿no? Es decir, va a tener ahí algún tipo de deficiencia. Y eso va a generar, en pocas palabras, que pues se ocupe a la institución para favorecer entes políticos. Y eso también está prohibido completamente. No, pues no es correcto hacerlo. Y aquel que lo logre o aquel que piense hacerlo, pues es obvio que va a tener pues una responsabilidad importante de acuerdo a esa normativa, lo cual me parece correcto. Hoy en día, para ser sincero, lo que más tenemos pues son temas de responsabilidades, vamos. Podremos explicar que incluso hoy en día la ley electoral pues contempla pues a la mayoría de personas, a pesar de que no pertenezcas a alguna asociación, a pesar de que no pertenezcas a absolutamente nadie, algún tema que tenga que ver con una cuestión pues política, ¿no? Un partido, una asociación, lo que sea, pero que tenga un fin político, de todas formas también puedes tener ahí problemas en materia electoral. Y bueno, los servidores públicos con mayor razón. Los notarios públicos, ¿no? Fíjense, esto es algo muy importante. Mucha gente piensa que los notarios nunca van a pisar cárcel o que nunca los van a poder sancionar. Y esta conducta en realidad pues es errónea, ¿no? Es decir, es fallida porque, para ser sinceros, un notario sí puede alcanzar un tema de responsabilidad, sí puede tener un conflicto en materia electoral, sobre todo cuando ellos dan fe y certeza de ciertos actos. En el día de la elección, a veces los ocupan los partidos políticos, obviamente para dar certeza de actos que están pasando en ese momento y que resultarían un poco complicados el poder probarlos con posterioridad. Y se ocupa la fe pública del notario público para dar esa certeza a esos sucesos o a esos actos. Sin embargo, pues bueno, también se ha demostrado que algunos notarios a veces dan certeza de actos que nunca pasaron o que nunca sucedieron. Y cuando eso sucede, pues también tenemos un problema grave e importante. Porque lo que vamos a tener pues en ese sentido es que pues ellos van a ocupar esa fe pública para realizar actos que no deberían de haber cometido, ¿no? Es decir, es como utilizar la verdad que te otorga la ley para decir que algo fue verdad cuando en realidad pues no lo es. Los extranjeros también pueden cometer, claro que sí. En el tema de los extranjeros resulta un poquito más complicado, ¿no? Porque aquí habría que ver que en este caso la ley no te pide forzosamente que el sujeto o el individuo esté, en pocas palabras, ¿cómo explicarlo? Esté con una estancia legal en el país. No, no requisito, la ley no te lo pide.
con el simple hecho, con el simple hecho de que eh, la, con el simple hecho de que cometan una conducta ilícita, pueden tener un tema de responsabilidad eh, pues bastante importante. Entonces, en esos casos, independientemente de que se encuentre el sujeto eh, eh, de que se encuentre el sujeto eh, con la estancia legal, si comete una conducta, pues literalmente va a ser sancionable y sancionado conforme a la ley, lo cual me parece perfecto porque eso implica que la ley también es incluyente sobre todo aquellas personas que en teoría no deberían de participar, pero que en muchas ocasiones participan por dinero, por cualquier otro tipo de situación, sobre todo por, bueno, de materia económica, porque es una realidad que muchas veces, a veces los contratan personas extrañas a los partidos, pero que al final de cuentas las conductas que ellos van a realizar pues son con fines de romper o de generar un aire de conflicto en materia electoral, pues bueno, en esos casos también pues se les va a sancionar de manera importante, y lo cual me parece perfecto. Los concesionarios de radio, televisión, sobre todo, pues porque ellos tienen la visión pública, ¿no? Es decir, ellos en pocas palabras lo que van a tener pues es la posibilidad de emitir información valiosa, y esa información puede incluso generar criterio en el electorado. Es decir, a veces las personas, a pesar de que no estudian, a pesar de que no se inmiscuyen en las cosas del país, a veces toman criterio por medios de información, solamente es su única base, ¿no? Es decir, porque mucha gente pues a veces tampoco lee, pero en esos casos, eh, pues básicamente lo que vamos a tener es que ellos pueden ocupar de mala forma esa concesión, que en este caso serían pues televisoras, ¿no? Tanto de radio y televisión, que bueno, podrían generar un bloque o una distinción o un desvío o ¿cómo explicarlo? O un sentido en cuanto por quién votar o qué ideología tener. Entonces, en esos casos, pues sobre todo cuando hay campañas electorales, también se les pide a ellos que no intervengan, ¿no? Organizaciones de ciudadanos, ¿no? Organizaciones sindicales, ministros de culto, ¿no? Para aquellos que piensan que las personas que están en su religión, pues pueden emitir también cualquier tipo de comentario, pues tengan mucho cuidado porque la ley sí los contempla para sancionarlos. Y no solo la ley en materia administrativa, que es la que estamos viendo, sino también la ley de materia de delitos. Y después de los ministros de culto dice cualquier otra persona que en la ley prevea, ¿no? Es decir, si hay una persona que no está incluida en este catálogo, pues de todas maneras también va a quedar incluida porque la van a someter al criterio en este caso de la ley. Ahora fíjense, vamos a ir leyendo una ojeadita rápida de cuáles son las conductas que algunos partidos políticos o que algunos agentes de los que ya hemos visto, pues pueden cometer y en su caso pueden tener un problema significativo a la hora de ejercer una acción. Entonces, estas son algunas conductas, obviamente están tipificadas por fracciones, no vamos a ver todas porque eso implicaría, vuelvo a repetir, pues algo de tiempo. Y bueno, eso también nos daría un poco de un poco de visibilidad en cuanto a en cuanto a toda la normativa. No vuelvo a repetir, en realidad son muchas normas que tenemos que estar, pues en este caso vigilando, y que debemos de tener mucho cuidado a la hora
a la hora de, pues de emitir una idea o bien de generar un tipo de, pues un tipo de opinión, sobre todo ya a estas alturas pues a estas alturas del partido y sobre estos casos. Pero bueno, vamos a ver la primera. Los partidos políticos, ¿qué infracciones van a cometer? Dice, incumplimiento a las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos. Que en pocas palabras el incumplimiento es, vamos, básicamente o a grandes rasgos, tal vez el más importante, aunque no sería lo único, es el tema del dinero, ¿no? Es decir, que está reportando de acuerdo a la temporalidad y a los tiempos que te establece la ley de partidos políticos, en qué momentos debes de fiscalizar los recursos que te están otorgando. Porque vuelvo a repetir, el dinero no se les da a los partidos de manera efímera, se les da con un fin en específico, que en este caso es hacer proselitismo político. Con ese fin se les da. Entonces, es lo que tienen que estar haciendo, pero aún y a pesar de que sea proselitismo, pues todo el dinero que se esté gastando se tiene que reservar, se tiene que tipificar y eso pues también genera bastante conflicto. Hay que transparentar en qué gastas, ¿no? Que eso sería en este caso el sentido, en qué gastas. Por otro lado está el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del instituto de los organismos públicos locales, en el caso de Puebla tenemos al IEE, ¿no? El Instituto Electoral del Estado. Entonces, ellos también generan acuerdos sobre ciertos temas o sobre ciertas situaciones. El hecho de que tú no cumplas con esos acuerdos, pues también te va a generar un problema mayúsculo e importante, ¿no? En este caso, el problema va a ser que pues vas a tener ahí una responsabilidad bastante fuerte que implicaría por consecuencia tener pues a grandes rasgos, tener pues una responsabilidad grande, ¿no? Sobre todo cuando estos institutos emiten una normativa o un punto de acuerdo, que en su mayoría son de carácter temporal, pero que bueno, en algunos casos, pues los propios partidos deciden pues no ejecutarlos, ¿no? Es decir, poner un poco de rebeldía pues a lo que se está en ese momento realizando y eso puede generar problemas también, ¿no? No presentar informes trimestrales, anuales de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información a la unidad de fiscalización del instituto, ¿no? Es decir, en este caso también tienes que estar informando qué vas a hacer en los periodos de precampaña y campaña, cómo lo vas a hacer, con qué lo vas a gastar, y todo se tiene que estar normalizando, porque vuelvo a repetir, como les dan dinero, ellos no pueden estar teniendo um, conflictos de no informar al instituto qué están haciendo, o por obviedad, eso va a generar muchos problemas, ¿no? Sobre todo sobre todo cuando vamos, de alguna forma, estos tienen la obligación de estar informando qué hacen, por qué lo hacen, para dónde van, con qué van, ¿no? Todo tiene que estar regulado y eso es algo pues muy importante en ese sentido. Exceder de los topes de campaña, fíjense, en exceder de los topes de campaña que es algo muy importante, es decir, el instituto, de acuerdo a la ley, para generar condiciones de competitividad, les da presupuesto a los partidos políticos, pero este presupuesto se los da también acorde a la votación que hayan tenido en la última elección. Entonces, a veces cuando tienes menos votos, pues por obviedad vas a tener menos dinero. Si tienes más votos, vas a tener más dinero como presupuesto. El hecho de que
el hecho de que gastes más dinero de lo que pues en realidad el propio instituto te da, um, pues aquí cabría la duda de quién está otorgando ese dinero. Y es por eso que en ese sentido, pues de alguna forma, se les pide mucho que no sobrepasen esos gastos, ¿no? Sobre todo cuando tienen pues estas condiciones de igualdad, pues también para que se respeten y para que no se hagan cosas que pues impliquen de alguna forma una desventaja económica para los demás partidos. Es decir, todo tiene un tema de equilibrio. En teoría, ¿no? Porque en realidad es que hay muchas cosas que pasan en las campañas y bueno, es también un poco complicado. Bueno, yo creo que vamos a dejar de ver eso, nos vamos a ir con las otras, con agrupaciones, vamos a ver qué pasa con los candidatos, ¿no? Y precandidatos. Fíjense, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular las siguientes, ¿no? Realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso, es decir, cuando no son periodos de precampaña o campaña, tú no puedes estar argumentando, voten por mí, ¿no? Es decir, no hay ese tipo de proselitismo todavía. Eh, y son actos que pueden tener responsabilidad. Vamos, eso solamente se permite en las jornadas o la jornada electoral que empieza en el mes de septiembre en el año anterior de la elección. Entonces, de ahí hasta que culmina la elección, puedes hacer proselitismo y hasta eso esperando los periodos de pre-campaña y campaña. Pero mientras eso no pase, pues no puedes hacer ese tipo de actos y bueno, para quienes los lleguen a hacer, pues van a tener una responsabilidad. Omitir los informes respectivos de recursos recibidos, ¿no? Destinados a precampaña o campaña, también puede generar un problema. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña, ¿no? Que eso también se ha tipificado, es decir, gastar más de lo que te dieron, ¿no? Es decir, alguien está teniendo un lucro ahí, alguien está teniendo un beneficio, y en este caso el instituto, pues también está muy vigilante de ese tipo de cosas. Eh, y bueno, constituyen infracciones de aspirantes y candidatos independientes, ¿no? También los candidatos independientes, aunque no pertenezcan a un partido, pues pueden tener responsabilidad importante. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, la realización de actos anticipados de campaña, solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie o de personas no autorizadas por la ley, liquidar o pagar o aceptar liquidación de pago de actos o operaciones mediante el uso de efectivo o metales preciosos, ¿no? Que en pocas palabras es también aportaciones, ¿no? Que eso también es algo muy importante, vamos. Pueden darse aportaciones de cualquier tipo. Una aportación en materia electoral puede darse en materia económica o también puede darse por una cuestión o de objetos materiales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado hubo pues un ciudadano que congeniaba con un partido político, para ser exacto, con el partido de Morena, um, que, pues en pocas palabras, eh, lo que dio lugar es que se, se otorgó una donación y la donación consistió, ni siquiera fue en dinero, fue en un tema de computadoras, ¿no? Obviamente el equipo de transición y el equipo de campaña necesitaba equipo electrónico para poder operar el día de la jornada electoral. Entonces, este particular le quiso donar al partido en general, pues 25 equipos de cómputo y por ahí también lo pescó o lo logró detectar la unidad de inteligencia financiera del INE y bueno, le estuvieron requiriendo saber por dónde o a dónde, de dónde obtuvo ese recurso, por qué lo donó y bueno, o sea, ahí se hizo un problema porque ustedes sabrán que las donaciones en estos casos, pues son exentas de impuestos, es decir, puedes tener una condonación por estar llevando acciones altruistas, pero por ese mismo supuesto, en estos casos, los candidatos que a veces llegan a tener estas aportaciones, pues exceden los montos que en realidad deberían de tener. Entonces, vamos, a veces pagan, ¿no? Liquidan con objetos o liquidan con dinero y a veces esas operaciones también son más grandes que el propio dinero facultad. Entonces aquí no puedes gastar, no puedes exceder del gasto de campaña. En caso de que lo hagas, pues vas a tener una multa importante y si ya es estratosférico, pues hasta la comisión de delitos puedes llegar a cometer, dependiendo de cómo se realice la conducta.
exceder los gastos para obtener apoyo de los ciudadanos. Tú puedes hacer proselitismo para que la gente pues también te done dinero. Pues sí, sí se puede hacer, pero también tienes un tope, vamos, no puedes estar pide y pide dinero a cualquier rato o a diestra y siniestra. Vamos, tienes ahí una temporalidad importante um, que, pues en pocas palabras, implicará um, implicará que implicará que pues bueno, también los ciudadanos, pues también, en estos casos de proselitismo para que te apoyen, pues también deben de estar censados y esos topes, pues también deben de establecerse. Cualquier problema ahí, pues vas a ser sancionado en consecuencia, ¿no? Y bueno, constituyen infracciones de los ciudadanos, ¿no? Dirigentes de afiliados políticos, la negativa a entregar información, la propaganda por radio y televisión, o en el extranjero, ¿no? A nivel nacional o extranjera, dirigida a personal de fines políticos o electorales, ¿no? Influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. En fin, pues hay muchas conductas en realidad de incumplimiento de las disposiciones cometidas, observadores electorales, ¿no? Los líderes de culto que también estaban aquí, servidores públicos, ¿no? Que en este caso servidores pueden ser o pueden tener responsabilidad por omisión o por incumplimiento de la obligación de la colaboración dentro de la jornada, la difusión de cualquier medio, propaganda gubernamental, pues obviamente que vulnera la democracia y por parte de servidores cuando ellos no pueden participar, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en 134 de la ley de la Constitución, eh, propaganda, ¿no? Que vaya o que contravenga el artículo 134 de la Constitución, utilización de programas sociales, ¿no? Que eso también es algo muy usado o se usaba mucho con anterioridad. A veces los servidores públicos ocupaban los programas de la federación e iban a entregarlos a las comunidades, ¿no? Es como por ejemplo yo voy a sacar ¿cómo explicarlo? Un, eh, un programa, a lo mejor de Zagarpa, y voy a las comunidades y lejos de poder decir, pues esto te lo envía Zagarpa, digo, lo estoy entregando yo, ¿no? Que eso también es algo que se ocupó con mucha frecuencia por parte de servidores públicos, ¿no? O te lo está entregando tal partido político, ¿no? Y este tipo de conductas también están infraccionadas, ¿no? Tú no puedes estar generando a título propio ciertas acciones cuando en realidad pues estas no te pertenecen, ¿no? Es decir, le pertenecen a otras, pues a otras personas y eso también implica el tener o caer en una infracción y eso también puede resultar bastante grave. Entonces, en ese sentido, pues también puedes cometer infracciones de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, los de radio y televisión, quien venda tiempo de transmisión a cualquier modalidad de programación a partidos políticos aspirantes o cargos de elección popular, ¿no? Difusión de propaganda político-electoral pagada o gratuita ordenada por distintas personas al instituto. Esto es algo muy importante. Quien ordena a las empresas de comunicación el poder emitir un spot es literalmente el instituto. O sea, si los partidos desean emitir un spot, se lo tienen que enviar primero al INE y el INE ya autoriza. Si no sucede así, pues pueden tener infracciones, ¿no? Y también las personas físicas, ¿no? Que estén contratando espacios para generar una idea cuando no tienen esa facultad. El incumplimiento sin caso justificado de obligación de transmitir mensajes y programas de partidos políticos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la ley les impone ahí ciertos minutos dependiendo la última votación, es como se van girando ese tipo de actuaciones y bueno, por cualquier cosa, pues ahí ellos pueden también tener responsabilidad. Y bueno, manipulación o suposición de propaganda electoral, porque ellos obviamente son medios de comunicación, tienen acceso a muchas cosas, pues también pueden tener problemas. Organizaciones de partidos políticos,
infracciones por sindicatos, fíjense, los ministros de culto, que estos son un poquito más tabú, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas no creen que en realidad estos pueden llegar a cometer una comisión de delito o una comisión o una falta administrativa, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pues yo estoy emitiendo una idea en cierta forma, ¿no? Pero pues así se tiene que hacer. Sí, pero a lo mejor la puedes hacer, pero no en tiempo de jornada electoral, ¿no? En ese momento, pues no se puede hacer. Se tendrá que realizar pues en otra ocasión también, ¿no? Am, y tenemos lo siguiente, fíjense, la inducción o la abstención a votar por un candidato o partido político, ¿no? En pocas palabras, que el propio padre o líder o de culto religioso, como le quieran decir, obispo, pastor, bueno, el nombre que tenga dependiendo del culto religioso, pues también ordene que no voten o que voten a favor de un candidato, ¿no? Ese tipo de conductas, pues no pueden realizarse, vamos, están literalmente prohibidas, no, pues no pueden generar ese tipo de conductas, por el contrario, van a tener allí un conflicto también, pues importante, porque lejos de que, pues lejos de que, vamos, de que pues generen este tipo de ideas, pues no son viables, ¿no? O sea, un culto del líder religioso, pues como su propio nombre lo dice, ¿no? Es decir, ellos están abocados al tema religioso y ellos pueden emitir la idea que ellos consideren pertinente en el tema religioso, pero no pueden influir a la gente u ordenar mucho menos que voten por uno u otro partido político, ¿no? Utilizando su fe, pues su fe, ¿no? Porque, bueno, en cultos religiosos existen muchas fes, pero vamos, no pueden ocupar pues, ¿cómo podría explicarlo? Esta posición de liderazgo, que esa es la verdad, ellos tienen posición de liderazgo en algunas situaciones, entonces, vamos, vamos, a lo que me refiero es que, pues se estén intrometiendo en la decisión de la gente para poder votar por una u otra persona. Eso también es algo pues muy complicado en realidad, no debe de estarse realizando. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato, tampoco es posible. Ellos no pueden aportar, las religiones no pueden aportar al tema electoral, porque recuerden que esto se logró tipificar desde las leyes de reforma, la separación del Estado e iglesias. Por lo tanto, las iglesias no deben de participar en los procesos democráticos, bajo ninguna circunstancia. Um, y eso implica en pocas palabras, pues que no van a cometer ningún tipo de conducta, pues ningún tipo de conducta conflictiva eh, y ningún tipo de aportación, porque como les decía, no pueden llevar a cabo aportaciones. Y pues esta limitante, pues literalmente implica que pues que no cometan conductas que puedan generar um,
que puedan generar pues un conflicto de manera, pues de manera de un tema de intereses, ¿no? Es decir, que si tienes la facultad para aportar, que si no puedes aportar dinero, que si lo puedes hacer, vamos, son situaciones que pueden generarse, que pueden generar mucho conflicto. Entonces, no deben de aportar dinero bajo ninguna circunstancia. O cualquier otra prohibición en materia de la ley, ¿no? Infracciones sancionadas con lo demás serán infraccionadas. No me voy a meter al tema de las penas, en cuanto a cuánto les otorga la multa. En este caso, fíjense, la multa va de hasta 10,000 días de salario mínimo, ¿no? Que para que ustedes se den una idea, déjenme ver si tengo una calculadora. Vamos a poner aquí una, para que se den cuenta, más o menos, vamos a calcular esto. Vamos a poner calculadora. Los 10,000 días de salario, dicho porque lo está diciendo en este caso la ley, ¿no? En este caso son 10,000 del salario mínimo. El salario mínimo ahorita, es más, vamos a revisarlo para no tener error, ¿no? Entonces vamos a poner salario mínimo. Vamos a ver en cuánto anda el salario mínimo actualmente. México, vamos a poner México. 102 pesos, ¿no? En enero de 2000 es de 102 pesos, ¿no? Estas zonas ya en realidad ya no existen, solamente es uno. Vamos a ver, 102 pesos por 10,000, vamos a ver hasta cuánto tienen que pagar. 102 pesos por, vamos a poner aquí, por, ¿dónde está? Por 10,000, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuánto pueden generar de multa? Fíjense, los pueden hasta con 1,000,000 de pesos, ¿no? 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000 20,000, ¿no? 1,000,000 20,000 pesos. Pueden generar por un tema de multa. Que en realidad para los partidos políticos, bueno, sobre todo cuando ya tienen mucho tiempo, pues esto resulta no tan gravoso, es decir, no es tan complicado en realidad el poder pagar este tipo de multas. Pero pues aún así, me parece que es una multa muy pequeña, ¿no? Algunos partidos políticos se la pasan haciendo cosas que van en contra de la ley, que, que vamos, pues no son legales, ¿no? Y bueno, eso genera también, pues también problemas. Vamos, vamos, 1,000,000 para un partido no es una cantidad estratosférica, ¿no? Si la falta va, según la gravedad de la falta, se puede reducir hasta un 50%, hasta por 5,000, que más o menos será como medio millón de pesos, ¿no? Y bueno, ya van las multas ahí de carácter importante, agrupaciones políticas, que va desde amonestación, multa de 10,000 días, bueno, ahí ya va 5,000 días, candidatos, ¿no? 1,000,000, medio millón de pesos, ¿no? O sea, en realidad no es como que no son multas tan altas. Fíjense que en ese sí están altas, fíjense. Respecto de los concesionarios de radio y televisión, pueden llegar hasta 100,000 días de salario, fíjense, 100,000 días, bueno, esto está importante. Vamos a ver cuántos serían 100,000 días, porque está interesante esto. Vamos a poner 102 por 100,000 días, que dice el artículo, eh, ¿qué artículo es? Vamos a ver cuál es, porque ya no lo veo. No, el inciso G del 441, inciso 2, a ver, por 100,000 días, vamos a poner 100, vamos a poner 3 ceros, 1, 2, 3, 100,000 días. ¿Cuántos serían 100,000 días por 102? Serían aproximadamente 3, serían 10,200,000 pesos. ¿No? 10,200,000 pesos de multa para los propietarios, en esos casos, para los propietarios de radio y televisión, que en este caso serían las empresas televisivas, ¿no? Pues sí está bastante alta la multa. Bueno, ahí sí ya es una multa bastante grande, ¿no? 10 millones, paso,
pues sí es una multa grande, ¿no? En realidad, para que se den cuenta de la gravedad de las conductas que pueden generarse, ¿no? Es decir, estamos hablando de conductas, pues, importantes en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.